Cuando Buenos quieras, días. Luis. Cuando quieras, Sí, inauguras. buenos días. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Federación de Empresas y a la Asociación de Instaladores Eléctricos de La Rioja la oportunidad que nos dais de comentar las ayudas de la Agencia de Desarrollo. La Agencia de Desarrollo, como sabéis, queremos ser y que ponemos a disposición los recursos necesarios para ser el socio estratégico de nuestras empresas, y hoy nos toca hablar de la línea de economía circular, y nos acompaña la técnico responsable de la unidad de la Agencia de Desarrollo competente en esta materia. Hemos puesto a disposición hace unas semanas 2 millones de euros con un objetivo muy claro, que es conseguir ese desarrollo sostenible de nuestra economía, ayudar a nuestro tejido productivo, a nuestras empresas, a acometer todos esos retos que desde la legislación europea, muy exigente o cada vez más exigente, debemos entre todos llevar a cabo. Yo creo que esta sinergia que estamos haciendo hoy a través de la Federación de Empresas, a través de la Asociación de Instaladores Eléctricos, sé que acorto un poco el nombre porque es muy largo, la asociación, yo creo que ese es el tándem adecuado, ¿no? Para llevar al mercado estas iniciativas, para traducir un poco esas normativas que Europa nos exige, y desde luego para financiar a través de las ayudas públicas de la Agencia de Desarrollo esta transformación. Contad con, yo solo un poco transmitir que podéis contar con la Agencia de Desarrollo. Hemos creado una unidad específica, como os decía, para acometer todos estos retos. Hoy la responsable, Charo Uruñuela, estará con vosotros a lo largo de la jornada. Y desde luego yo solo quería saludaros y agradecer, como hemos dicho, que la Federación de Empresas haga eco de este tipo de convocatorias, creo muy útiles para nuestras empresas. Sin más, que tengáis una gran jornada y bueno, que sea muy útil para todos. Muchas gracias. Cedemos la palabra y compartimos la presentación para que todo el mundo. Muchísimas gracias, Luis, por todo y por tu presentación. Muchísimas gracias, Agencia de Desarrollo Económico. Vamos a ver si tenemos ya. Creo que lo veis ya todos los que estáis online, así que Charo, cuando quieras. Hola, pues buenos días. Gracias, Luis, por la invitación. Quería daros las gracias a todos por asistir y por el interés que se ha mostrado en esta jornada. El objetivo de la jornada es transmitiros a las empresas, a los instaladores, tanto a las empresas que realizan los proyectos como a aquellos que los ejecutan y les ayudáis a que consigan todos los objetivos que persiguen, a que conozcáis las ayudas que pone a disposición la Agencia de Desarrollo. Entonces, esta línea es una línea bastante técnica, tiene una complejidad que necesita del apoyo de expertos como sois vosotros. Entonces voy a intentar, mi objetivo es transmitiros el interés que desde la comunidad autónoma hay en esta línea de ayudas y el apoyo que desde la Agencia de Desarrollo queremos realizaros. Bueno, la jornada se centra en las ayudas de economía circular y transición energética para este año de ejercicio TEC 2024. Directo, ¿sabes? Vale. ¿Cuál es el objetivo de esta línea de ayudas? El objetivo es apoyar a todas las empresas a ese cambio de modelo de negocio, a ese cambio en sus actuaciones para que tengan un desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para que consigan una transición hacia una economía circular, para que hagan un uso racional y eficiente de la energía, para que utilicen de una forma destacada las energías renovables en sus instalaciones, para que incrementen el nivel de protección medioambiental de sus acciones y finalmente con ello se conseguirá una descarbonización de toda su actividad. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer desde la Agencia de Desarrollo? El Gobierno de La Rioja ha puesto a disposición para este ejercicio 2024 2 millones de euros para esta línea de ayudas específica. Entendemos que es una cantidad bastante importante y que puede apoyar a todos los proyectos, o por lo menos a la mayoría que las empresas quieran realizar, que vayan a comenzar en este corto plazo, porque el año que viene está previsto que se vuelva a convocar una nueva línea de ayudas con un nuevo presupuesto. ¿Cuál es la normativa reguladora de estas ayudas? Este año se publicó en agosto del 2024 una orden nueva que sustituye a la orden anterior. Esta orden, sobre todo, lo que pretende es adaptar a los requisitos cada vez más exigentes de las ayudas que vienen impuestas desde la Unión Europea y apoyar en ese impulso a las empresas para que se adelanten un poco a la consecución de sus objetivos antes de que sea obligatorio.
En base a esa orden reguladora se publica el 15 de octubre, bueno, en el BOR se publicó el 21 de octubre, una línea de ayudas específica que es la línea de la convocatoria TEC 2024. Importante de esta convocatoria. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 13 de diciembre a las 14 horas. Hay tiempo más que suficiente para identificar nuevos proyectos, para pensar qué es lo que se quiere hacer, qué objetivos se quieren conseguir hasta esa fecha, 13 de diciembre. Las empresas van a poder presentar un máximo de 2 solicitudes por empresa, porque entendemos que puede haber dentro de una misma empresa proyectos muy diferentes, sobre todo a nivel de plazo de ejecución. Entonces, por eso se facilita la posibilidad de 2 proyectos que puedan presentarse de manera diferenciada. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Pues todas las empresas, en principio da igual su tamaño, igual que sean pyme, que grandes empresas, que sean autónomos. Y hay una serie de exclusiones que son las que detallo en la presentación. Las sociedades civiles, algo que sea una SAC que transforma, las comunidades de bienes, el sector de la producción agrícola primaria, salvo si además transforman y comercializan. Por ejemplo, las bodegas que tienen esa parte de transformación, pues en la parte de producción primaria también podrían entrar en ese caso. El sector de la pesca y la acuicultura, el sector público de la comunidad autónoma tampoco es objeto de estas ayudas, y las empresas de servicios energéticos cuando actúan como tales. Sí, para inversiones propias para ellas, pero no un pequeño problema para la directa. Como sabéis, estamos vamos a ver. Ahora sí lo tenemos. Vale, perfecto. Como digo, problemas del director, yo lo siento. Bueno, no sé si habéis perdido algo de información, porque esta parte sí que es importante, que se pueden solicitar ayudas hasta el 13 de diciembre para todo tamaño de empresas. Hay una serie de exclusiones por actividad económica. Las ayudas son a fondo perdido, no agotan mínimis y se exige efecto incentivador. Importante. Esta orden reguladora contempla la opción de la presolicitud. En estos momentos, ahora mismo no tiene sentido porque ya está abierta la convocatoria, pero una vez que se cierre la convocatoria, la orden contempla, que es muy interesante, que el 1 de enero de todos los ejercicios, aunque la convocatoria no esté publicada, aquellas empresas que tengan claro que quieren hacer un proyecto pueden presentar una presolicitud para dar cumplimiento al efecto incentivador. Esto va a permitir que las empresas no tengan que esperar a que publiquemos la ayuda y que puedan iniciar los proyectos. Eso sí, el hecho de presentar presolicitud no concede ningún privilegio en el sentido de que tienes preferencia luego en la solicitud que hayas presentado, aunque sea la última, no. O sea, simplemente es para dar cumplimiento al efecto incentivador de la ayuda. Poder firmar los presupuestos con los instaladores, poder hacer un pago a cuenta de los equipos. Muchas veces en estos proyectos, sobre todo de envergadura, es necesario un pedido, un pago a cuenta, pues para que eso no sea un problema para las ayudas, la orden reguladora contempla la opción de la presolicitud. Bueno, más adelante dejaré tiempo para preguntas, para si tenéis alguna duda de todo lo que voy diciendo. Vale. Requisitos para los beneficiarios.
Para poder optar a estas ayudas hay que tener un establecimiento operativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Las ayudas son de la Comunidad Autónoma y el centro de trabajo, las inversiones y el uso de las mejoras medioambientales energéticas tiene que ser en un centro operativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Para eso tiene que estar dado de alta al menos al 13 de diciembre, que es el cierre de la convocatoria, la empresa en el Censo de Actividades Económicas en una actividad subvencionable en La Rioja. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y la seguridad social, como todas las ayudas, y no estar explícitamente excluido por la orden reguladora, que son pues no estar en crisis, bueno, las típicas exclusiones que impiden que una empresa pueda optar a subvenciones. ¿Qué tipología de proyectos se contemplan en esta convocatoria de ayudas? La orden reguladora contempla 7 programas, pero en esta convocatoria hemos convocado solo 6, porque el tema del sexto es de vehículos y limpios y eficientes, y como están las ayudas de MOVES, porque que son, entendemos que es mejor aprovechar los fondos del Ministerio mientras podamos, por eso este año no se ha convocado, ¿vale? Entonces, ¿qué programa hay? El programa 1 es de protección medioambiental, el 2 es eficiencia energética que no tenga que ver con el edificio, con la envolvente. El programa 3 es eficiencia energética en edificios. El programa 4, energías renovables, hidrógeno renovable y cogeneración de alta eficiencia. El programa 5 le ha dado mucho más foco a la economía circular, el reglamento de exención, y hemos hecho un programa específico para contemplar esas acciones. Y el programa 7 son estudios vinculados a inversiones que sean subvencionables en la orden reguladora, ¿vale? Os voy a detallar, hay bastante información en las presentaciones porque son muchas actuaciones subvencionables, entonces voy a ir breve, la presentación os la vamos a facilitar, para cualquier duda que tengáis podéis acudir a ellas, por no alargar demasiado la ponencia. Entonces, protección medioambiental. ¿Qué proyectos se subvencionan? Aquellos que permitan incrementar el nivel de protección medioambiental en las empresas, es decir, pues todo lo enfocado a reducir, prevenir, minimizar los daños que la empresa con su actividad produce en el medio ambiente. También en esta línea se subvencionarían los equipos y maquinaria que utilicen hidrógeno renovable. ¿Qué no es subvencionable? En la mayoría de los programas vais a ver que el cumplimiento de normativa de la Unión Europea que sea obligatoria no es subvencionable. Esta línea lo que pretende es impulsar que las empresas se adelanten a esas obligaciones legales. Una vez que ya es una obligación legal, no va a poder optar a las ayudas, por lo menos acogidas al reglamento de exención, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Qué sí es subvencionable? Si una empresa se adelanta a esa obligación normativa siempre y cuando finalice el proyecto, al menos 18 meses antes de esa obligación, ¿vale? Puede que haya una norma comunitaria o regional más estricta. Lo que obliga es al cumplimiento de las normas de la Unión Europea, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que la obligación es a nivel de la Unión Europea para que sea subvencionado. Porque hay muchas veces que se transponen, pero con unos límites más estrictos. Bueno, pues es superación de la normativa europea. ¿Qué no se subvenciona tampoco? Los equipos que utilicen combustibles fósiles, ni gasoil, ni gas natural, nada. Todo eso, desde la última modificación del reglamento de exención, ha dejado de ser subvencionable. La Unión Europea apuesta por la descarbonización, entonces deja de apoyar de una manera clara todas las inversiones que tengan que ver con equipos, instalaciones que consuman combustible fósil. ¿Qué subvenciona? Equipos que hagan que tú coloques y hagas que mejore y disminuya el uso de ese combustible fósil. Si tú haces una instalación que colocas un equipo que no consume, por ejemplo, electricidad, y haces que eso disminuya el consumo de combustible fósil en la empresa, eso sí es subvencionado, ¿vale? Y siempre no va a ser subvencionable nada que no esté vinculado al proyecto con el objetivo que tenga cada programa. En este caso, inversiones no vinculadas a un nivel más elevado de protección medioambiental. Los proyectos, todo lo que sea necesario para conseguir los objetivos medioambientales, en este caso, o de eficiencia energética, van a ser subvencionables siempre que se puedan demostrar que están vinculados y son necesarios para conseguir esos objetivos. Programa 2. Eficiencia energética distinta de los edificios. El reglamento de exención también apuesta firmemente por que los edificios sean cada vez más eficientes, y entonces lo que ha hecho ha sido romper y diferenciar las ayudas a lo que son los edificios. Por eso hay 2 programas distintos. Uno que subvenciona a todos los equipos, consumidores, instalaciones existentes, procesos, equipos productivos, sistemas de gestión energética que monitoricen esos consumos o cualquier otra medida que no tenga que ver con el envolvente del edificio que suponga una mayor eficiencia energética de la actividad de la empresa. Porque el objetivo es
mejora de los consumos energéticos de la empresa en ámbitos distintos de los edificios. ¿Qué vuelve a ser no subvencionable? Y todo lo que sea cumplimiento de normativas que son obligatorias ya para las empresas por la Unión Europea. Lo mismo vuelve a ser subvencionable si te adelantas a esa obligación antes de 18 meses. Tampoco subvencionable en este programa la cogeneración, porque hay un programa específico, ni los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. Y tampoco los equipos que utilicen combustible fósil. Programa 3, eficiencia energética en los edificios. Aquí lo que se subvenciona es, yo voy a hacer un proyecto que voy a actuar sobre la envolvente de mi edificio, voy a mejorar el consumo energético de mi edificio, pues entonces tendría que enfocarse en este programa. Además de todas las mejoras en la envolvente térmica del edificio, el programa permite que en un solo proyecto puedas incluir otra serie de inversiones, que sería un proyecto único en, por ejemplo, una instalación de generación de energía renovable que se coloque en el edificio para consumo in situ. Por ejemplo, equipos de almacenamiento de esa energía conectados a esas fuentes de generación de energía renovable. O la conexión, no el sistema urbano de calefacción, pero sí la conexión a esos sistemas urbanos de calefacción del edificio. O los puntos de recarga en el propio edificio para consumo del propio edificio. O los equipos para digitalizar y monitorizar todo el edificio. O techos verdes, otros equipos para uso y retención de aguas pluviales, o la mejora, aprovechando de todos los equipos que generan de calefacción o refrigeración del edificio. Es decir, puede ser que una empresa vaya a hacer un proyecto global y una pequeña inversión que por sí sola no es subvencionable, no es una instalación que sea subvencionable, podría solicitarlo en esta actuación de manera conjunta. ¿Vale? ¿Qué vuelve a ser no subvencionable? Cumplimiento de las normas vigentes. También la cogeneración de alta eficiencia, porque se subvenciona en un programa independiente, los sistemas urbanos, como hemos dicho, y los equipos de combustibles fósiles. Programa 4, energías renovables, hidrógeno renovable y cogeneración de alta eficiencia. ¿Qué se subvenciona? Pues cualquier proyecto en este ámbito, en esos 3 ámbitos, en esta convocatoria solo para autoconsumo. La orden reguladora es un poco más abierta, pero esta convocatoria se ha convocado única y exclusivamente para autoconsumo. Es decir, todas las inversiones que sean subvencionables tienen que producir o mejorar energía, hidrógeno renovable o generación de alta eficiencia que se vaya a consumir en la actividad económica del beneficiario. Porque estas empresas todas las ayudas son para empresas. Entonces, tiene que ser para la actividad propia, ¿vale? Del que solicita la ayuda. ¿Qué subvencionamos? Pues las instalaciones de generación de energía renovable o las instalaciones de almacenamiento tanto de energía eléctrica como de almacenamiento térmico que esté conectado a una instalación renovable. O los equipos o las instalaciones de producción y almacenamiento de biocarburantes, biolíquidos, biogás, biometano, biomasa. También la producción de hidrógeno renovable y su almacenamiento. Y las unidades de cogeneración de alta eficiencia y también las unidades o los equipos de almacenamiento de esa electricidad térmica conectados a esas unidades de cogeneración de alta eficiencia. Este programa, sobre todo en el tema de biocarburantes, biolíquidos, la Unión Europea tiene unas normas muy estrictas de obligado cumplimiento para que puedan ser subvencionables. La orden reguladora detalla qué es lo que tienen que cumplir. Entonces, todos los proyectos siempre van a tener que cumplir la normativa que sea de obligado cumplimiento y, además, superarla. En este caso, si alguien va a realizar un proyecto sobre todo en biocarburantes biolíquidos, tiene que tener muy en cuenta las normativas, ¿vale? De obligado cumplimiento para la generación, la producción y almacenamiento de los mismos. ¿Qué no es subvencionable? Nada alimentado por combustibles fósiles, lo mismo. La cogeneración de alta eficiencia que sea alimentada por combustibles fósiles no va a ser subvencionable. Y las inversiones que no cumplan las condiciones técnicas que os comentaba que son exigentes. Programa 5, economía circular. Desde la Unión Europea se está impulsando de una manera muy, muy potente la transición hacia la actividad económica de las empresas de una manera lineal a una economía circular. ¿Para qué o qué es la economía circular o cuál es el objetivo que persigue? Pues mantener la economía circular pretende que los productos, los materiales y los recursos se mantengan el mayor tiempo posible siendo útiles y que se reduzcan al mínimo la generación de los residuos o subproductos que generan las actividades de las empresas. Es un concepto bastante amplio
Entonces, hay muchos proyectos que pueden encajar en este programa. Y la forma puede ser realizado tanto por la propia empresa que quiere hacer un proyecto de economía circular para su actividad económica o por gestores de residuos o de productos que cuenten con autorización. Entonces, la convocatoria contempla las dos posibilidades, que las inversiones las haga la empresa para su actividad económica o un gestor. Que se subvenciona, en principio es cualquier inversión o las inversiones relacionadas para una adecuada gestión, tratamiento, recogida, valorización de todos lo que son los productos, los residuos, o transformar una materia, dejar de utilizar una materia prima para utilizar una materia secundaria. En la eficiencia de los recursos dentro de la propia empresa siempre tiene que ser comparada con una situación previa, tiene que mejorar, siempre tiene que ser una mejora de la situación anterior, tanto si la realiza la propia empresa como si la realiza un gestor de residuos. Entonces, las inversiones tienen que mejorar dónde se posiciona la empresa en la cadena de lo que son los residuos, pues que primero reutilizar, primero reducir, luego reutilizar, siempre que se dé un paso. Si está reciclando y va a valorizar, pues va a ser subvencionable las inversiones que, por ejemplo, un gestor de residuos haga para dar ese paso con esas materias o esos residuos, ¿vale? ¿Qué no es subvencionable? La convocatoria dice tecnologías que sean práctica comercial ya rentable en toda la Unión. Bueno, eso habrá que ver en cada proyecto. En principio, ¿qué significa? Pues una práctica convencional y habitual en el sector de gestor de residuos o en el sector de la actividad económica del beneficiario no va a ser subvencionable, tiene que ir más allá de lo que es una actuación convencional que ya se esté realizando en toda la Unión Europea, ya sea rentable y no necesite las ayudas, porque las ayudas siempre exigen ese efecto incentivador, que necesitas esa ayuda para realizar el proyecto. Y tampoco cumplimiento de las normas de la Unión Europea, como en los programas anteriores que ya estén en vigor, ni la valorización para generar energía. La valorización en proyectos que valoricen y generen energía no son subvencionables en este programa. Programa 7, estudios medioambientales. Son aquellos estudios o servicios de consultoría que estén directamente vinculados a inversiones que puedan optar a ayudas en la orden reguladora, tanto en los programas que hemos mencionado como en el programa 6. En este caso, en esta convocatoria se ha acotado y solo sería subvencionable las auditorías energéticas en las PYME, porque para las grandes empresas es una obligación. Entonces, aunque sí que la orden permite las voluntarias de las grandes empresas, en esta convocatoria las hemos acotado solo a las auditorías de las PYME. Y los estudios de viabilidad. Aquellos proyectos muchas veces en hidrógeno renovable, si es rentable, si no es rentable, cuánto me cuesta la instalación, qué plazo de amortización tengo, pues muchas veces necesitas contratar a una ingeniería, a un experto que te analice realmente la viabilidad de ese proyecto. Pues eso sería subvencionable en este programa, ese estudio de viabilidad. ¿Qué no se subvenciona en este programa? Los trabajos convencionales de ingeniería, que vayan vinculados a proyectos que vayan a ser subvencionables en los programas anteriores, la elaboración del proyecto técnico, la dirección facultativa, la legalización de las instalaciones por una OCA. Eso entraría dentro de cada uno de los programas, como un coste más de ese programa, de esas inversiones que se vayan a realizar. ¿Vale? Eso no sería subvencionable en este programa. Tiene que estar dentro de cada una de las acciones. Aquí serían solo los proyectos de estudios de viabilidad de proyectos que vayamos a realizar en un futuro y que queramos ver su viabilidad, o las auditorías energéticas en las PYME. Esas son las actuaciones subvencionables y dentro de todos los programas hay una tipología de costes que podemos apoyar. Entonces, os he puesto un poco el detalle de qué podemos apoyar. Pues todos los costes de ingeniería, proyectos técnicos, dirección facultativa, asistencia técnica necesaria para el proyecto, costes de legalización de los colegios profesionales, etcétera. Y todas las ejecuciones de obra que sean necesarias para la realización de los proyectos y para la obtención de los objetivos que se persiguen con los mismos. El montaje de las instalaciones. Todos aquellos equipos, instalaciones auxiliares, todo lo que sea necesario, incluido el transporte desde el proveedor hasta las instalaciones de la empresa. Y todos aquellos que demuestren estar vinculados y ser necesarios para conseguir los objetivos que se persiguen en cada uno de los programas subvencionables. Estos costes, salvo en el programa 7, que son estudios, tienen que estar en una cuenta de inmovilizado. Todo tienen que ser inversiones en activos.
Es decir, los costes de ingeniería tendrán que estar activados contablemente como un mayor valor del bien si forman parte de un proyecto, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta para que sean subvencionables. En el caso concreto de la actuación de los programas 5 de la economía circular, hay que tener en cuenta la hipótesis de contraste, que os lo voy a explicar en la siguiente presentación para que sepáis qué significa ese nombre que le ha dado la Unión Europea. Entonces, ¿qué no es subvencionable? No son subvencionables las facturas de menos de 300 euros, ni las inversiones con proveedores vinculados con el beneficiario, ni las inversiones que se realicen por medio del leasing, ni aquellas facturas que se paguen fuera de los plazos que exige la ley de morosidad. Ya sabéis que es obligatorio que todas las subvenciones que se realicen a partir ya pues el año pasado y el anterior cumplan la ley de morosidad. Eso significa que, en principio, todas las facturas tienen que formen parte del proyecto para que sean subvencionables, van a tener que estar pagadas en 30 días o en 60 si se indica de alguna manera, hay un acuerdo entre las partes, ¿vale? Y también hay una serie de exclusiones que en la convocatoria indica. Por ejemplo, la construcción de un edificio no es objeto de estas inversiones. Las inversiones se centran más en los equipos, en las instalaciones, porque queremos aprovechar el presupuesto para realmente las actuaciones que tienen un mayor valor. La línea de activos de la Agencia de Desarrollo subvenciona la construcción de edificios. Pues esa parte iría en la línea de activos convencionales y en INP, por ejemplo, y aquí serían las instalaciones. Si hay que adecuarlas, sí. La parte necesaria de adecuación de las instalaciones, sí, pero no la construcción del edificio ni la compra de un terreno, por ejemplo. ¿Vale? El detalle está en la convocatoria. ¿Y qué es la hipótesis de contraste? A ver, en la mayoría de los programas, el reglamento de exención obliga a que solo se subvencione ese sobrecoste. La diferencia respecto a un proyecto convencional, la empresa va a hacer una inversión en medio ambiente, pues cuánto supone cumplir la obligación legal o cuánto supone ese sobreesfuerzo que la empresa tiene que realizar. En el resto de las líneas no lo tenemos que aplicar y no se va a pedir que se detalle porque es bastante complejo, porque permite, aplicando una intensidad menor, no tener en cuenta esa hipótesis de contraste. Pero en el caso de los programas del programa 5 de economía circular, la Unión Europea no nos permite no tenerlo en cuenta. Entonces, hay que tener siempre en cuenta cuando se haga un proyecto de programa 5 esa hipótesis de contraste. ¿Qué significa? Pues que los costes subvencionables, que hemos detallado anteriormente, se van a determinar con la identificación de una inversión de contraste, una comparación con un proyecto, una actividad que sea menos respetuoso con el medio ambiente, que no tenga esos objetivos que persigue el programa 5 o que los tenga o que sean un alcance menor, por ejemplo, en la cadena de residuos. Os he puesto aquí qué sería la hipótesis de contraste, un poco porque lo tengáis, todo el detalle está en orden y en convocatoria, pero, por ejemplo, una hipótesis de contraste sería una inversión comparable que podría realizarse sin la ayuda en un proceso de producción nuevo ya existente que no logra el mismo nivel de eficiencia en el uso de los recursos. Es una empresa que está haciendo un proyecto para mejorar el uso de sus recursos. Pues tienes que decir cuál sería ese proyecto en base a presupuestos, porque tiene que ser la hipótesis de contraste, tiene que ser creíble, tiene que ser para la misma capacidad productiva, tiene que cumplir toda la normativa. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, si un proveedor te puede emitir un presupuesto para ese proyecto que podrías hacer, que es mucho menos respetuoso con el medio ambiente, que no tiene esa mejora respecto a la economía circular, pues la inversión subvencional sería la diferencia entre el proyecto que tú vas a hacer mucho más costoso, más ambicioso, y esa diferencia con ese proyecto. Y eso lo va a tener que facilitar la empresa en base a presupuestos, a información técnica o algo que demuestre que es lo que está diciendo es un dato creíble, técnicamente creíble y comparable, ¿vale? Hay una serie de apartados que permiten no tener en cuenta la economía circular, pero son, por ejemplo, que pueda demostrar la empresa que si no, no va a hacer la inversión. Entonces, bueno, hay dos casos, pero son, yo creo que de difícil cumplimiento. Entonces, en principio, que sepáis que en economía circular eso es algo que va a tener que analizarse. Bueno, y porcentajes, intensidades de ayuda. La orden reguladora tiene unas intensidades bastante altas que habréis visto, pero porque obliga a tener en cuenta esa hipótesis de contraste. Desde la Agencia de Desarrollo, para simplificar y que no sea tan difícil esta preparación de la documentación que necesitamos para poder aprobar los proyectos, en esta convocatoria no es necesaria esa hipótesis de contraste, saber en el programa 5, y hemos puesto unas intensidades que cumplen el reglamento de exención con esa rebaja que
que permite, ¿vale? Entonces, con carácter general hay unas intensidades base que son las marcadas en verde para cada una de las tipologías de proyectos, que siempre se van a aumentar un 5% si el proyecto lo realiza una pequeña empresa, porque entendemos que son las que más esfuerzo les cuesta realizar este tipo de proyectos, y que además, en el caso de proyectos que sean cofinanciables con fondos FEDER, van a poder optar a ese 5% adicional que pueden, si cumplen los requisitos que exige la convocatoria para ser un proyecto cofinanciado con fondos FEDER. Como veis, las intensidades, en el caso, por ejemplo, de una instalación renovable, es un 30%, que si eres una pequeña empresa ya estás en un 35%, y que si además cumplen los requisitos FEDER, que no son demasiado, son muchos el detalle, pero no son difíciles de cumplir. Si una pequeña empresa va a realizar una inversión de más de 30.000 euros en una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en su actividad, pues podría llegar a un 40% de intensidad de ayuda, por ejemplo. Y los estudios medioambientales, pues puede llegar hasta un 70% en una pequeña empresa. Esos estudios de viabilidad que entendemos que en el caso de las pequeñas empresas pueden tener mucho sentido que hagan ese análisis técnico antes de hacer una inversión de un importe elevado. Además, la convocatoria contempla que los proyectos declarados de interés estratégico para La Rioja, que son pocos proyectos y en la mayoría nos va a afectar, irían a máximos de la orden reguladora. Lo que la orden reguladora establece como máximos, pues recibirían esa intensidad. Costes mínimos. La inversión mínima con carácter general son 6.000 euros. 6.000 euros para todas las actuaciones que se soliciten. Puedes tener una inversión de cambio de luminarias de 3.000 euros y una inversión que vas a actuar en economía circular en tu empresa para un mejor aprovechamiento o sustitución de una materia prima por un subproducto de 4.000 euros. Pues la suma de las dos ya supera los 6.000 y sería subvencionada, ¿vale? Solo se exige 2.000 euros que si se hace un estudio de viabilidad o una auditoría energética. En ese caso, la inversión mínima en un único expediente podría ser, aunque alcance los 2.000 euros, sería subvencionable. Subvención máxima, 200.000 euros. Queremos que las líneas lleguen y se capilaricen a todo el tejido productivo, con lo cual puede haber proyectos de elevado importe y se limitan a 200.000 euros para poder llegar a todos y que no haya 4 o 5 proyectos de mucho importe que hagan que el resto de ayudas de empresas no puedan optar a ayuda. Salvo si eres un proyecto de interés estratégico para La Rioja, que en ese caso serían 400.000. ¿Vale? Importante, en esta convocatoria de ayudas, cumplimiento de la ley de morosidad. Imagino que ya sabréis de otras ayudas que si la subvención es más de 30.000 euros, estás obligado a demostrar que cumples la ley de morosidad antes de que aprobemos la ayuda. Con un informe de un auditor, con una declaración jurada si puedes hacer cuentas abreviadas, con un informe de procedimientos acordados, cada una de las empresas pues depende de su tamaño y su tipología, pues decidirá, puede optar a una declaración jurada o un informe de auditor o lo que le aplique. 3 ofertas, también muy importante. Aquellos equipos de más de 15.000 euros, 3 ofertas. Y aquellas obras o instalaciones de más de 40.000 euros, 3 ofertas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para que se pidan con anticipación a lo que es el compromiso en firme, porque no puedes pedir una oferta una vez que ya has decidido y has aceptado la oferta del proveedor y lo vais a tener que demostrar en fase de abono. Entonces, cuando vais a preparar un proyecto, si veis los costes y veis que van a superar estos mínimos, 3 ofertas, ¿vale? Y no se aceptan antes de presentar la solicitud. Efecto incentivador. Mucho cuidado con aceptación de presupuestos, pedidos de contratos, un pago a cuenta antes de presentar la solicitud de la ayuda o la solicitud, ¿vale? FEDER, si cumples los criterios de selección y de priorización que se establecen en el apartado tercero de la convocatoria, optas a fondos FEDER, es una prima adicional de un 5% que te hace que el proyecto, ese esfuerzo que tienes que hacer de contabilidad diferenciada, de publicidad de los fondos de la cofinanciación, pues que tengas un poquito más de intensidad. Pero no es algo que la empresa decide. Si el proyecto cumple los requisitos, se cofinancia con fondos FEDER y tiene que cumplir todas las exigencias para que sea subvencionable, ¿vale? Una pequeña empresa que en el programa 2, 4, 2, 3, en el de eficiencia energética de edificios,
En el de energías renovables, 2, 3, 4 o estudios vinculados que llega a 30.000 euros y es pequeña empresa, prácticamente tiene cumplido los requisitos FEDER y puede optar a ese 5% adicional. Pero el detalle en la convocatoria. Compatibilidad con los CAEs. Bueno, Jorge luego os hablará de los CAEs, son los certificados de ahorro energético. Desde la agencia consideramos que es muy importante que se conozca qué son los certificados de ahorro energético, que entiendo que todos los conocéis, y son totalmente compatibles, siempre y cuando la suma de todo, ojalá, no supere el 100%. Pero en algún caso ya se ha visto que ciertos proyectos pueden incluso llegar al 100% con la suma de los CAEs y las ayudas que pueda obtener. Si hay CAEs, suma de los dos no puede superar el 100%, ¿vale? Pero son totalmente compatibles. Eso me parece que es algo que las empresas es muy bueno que conozcan y que se aproveche. Es una ayuda adicional que entre las dos puede hacer que el proyecto realmente sea viable para la empresa, se anticipe esa obligación legal que va a tener después. Entonces, luego os lo comenta. ¿Cómo se presentan las solicitudes? Esta es una breve presentación de la manera de presentarlas, que entiendo que la mayoría ya conocéis. Primero tenéis que obtener una credencial. Se obtiene a través de la sede electrónica de ADER, www.ader.es, pestaña de sede electrónica. Solicitas una credencial en la línea de ayudas STEC, Economía Circular y Transición Energética, unos pequeños datos de quién eres y si lo estás solicitando para otra empresa, porque podéis solicitarlo para vuestros clientes. Se envía el formulario, que es muy sencillito, y obtienes unas credenciales. Una vez que presentas que tienes ya la credencial que la has recibido en tu correo electrónico, irías al punto 2 y rellenarías el formulario de solicitud. Toda la tramitación es online, toda la comunicación con la agencia electrónica va a ser vía online, a través de nuestra sede electrónica. ¿Qué tiene que presentarse? El formulario online específico de la línea de ayudas y una memoria. La memoria técnica, hay un modelo, os he puesto aquí el modelo que se pone a vuestra disposición, que si alguien lo ha leído igual se ha asustado un poco porque tiene mucho detalle técnico de ayuda para ver qué información tenéis que incluir, porque son líneas que tienen que demostrar esa mejora medioambiental, esa mejora en la eficiencia energética, esa mejora en el uso de los recursos, ese uso de energía renovable, tiene que describirlo. Y además, en algunos casos hay una serie de, como os he comentado, de biocarburantes, por ejemplo, de requisitos técnicos que tienen que cumplir. Pues todo tiene que estar demostrado para que nosotros desde la Agencia de Desarrollo podamos valorar. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer una memoria más sencilla, que se vea qué es el proyecto, cuáles son los objetivos y luego ir preparando toda la documentación ya más detallada que va a ser necesaria para una aprobación definitiva, ¿vale? Entonces, que no os asuste el modelo de la memoria porque pretende daros esas pautas para cada uno de los programas, con lo cual es una memoria que tiene muchas hojas, pero a ti igual solo te afecta una y si vas a hacer una instalación de luminarias, pues la información que hay que dar es muy sencilla. Entonces, que no os asuste, que cualquier duda que podáis tener para cumplimentarla estamos a vuestra disposición, ¿vale? Pero es obligatoria, formulario online y memoria técnica detallada. ¿Cómo se hacen todas las comunicaciones? Con certificado digital. Puede hacerse por la propia empresa que va a realizar el proyecto para sus instalaciones o puede a través de un instalador o de un consultor que le tramite la ayuda. En el caso de que sea un instalador o un consultor, tendrá que autorizarle a la empresa a hablar en su nombre. Hay un modelo que se cumplimenta y ya una vez cumplimentado y presentado junto con la solicitud, ahí sí que sería obligatorio, ya vais a poder hablar en nombre presentar toda la documentación del proyecto en nombre de la empresa, ¿vale? Hay una serie de requisitos técnicos de la firma, que hay enlaces si no os funciona la firma electrónica, que podéis hacerlos. Vale. Cualquier duda en la presentación telemática, porque tenéis que tener instalado el CARFirma y que funciona, hay veces que lo actualizan. Cualquier duda en el funcionamiento de la sede electrónica, está a vuestra disposición la unidad de información de la Agencia de Desarrollo, la unidad de acompañamiento a empresas, se llama ahora, en ese teléfono 941 29 15 00 o a través del correo general de la Agencia de Desarrollo. Y bueno, espero no haberos
dado mucho la lata. Es una línea que tiene un programa de ayudas que contempla muchos programas subvencionables, con una cierta complejidad técnica en algunos casos. Y bueno, pues os he intentado plasmar lo más importante. Esos son mis datos de contacto, los datos del correo y el teléfono para cualquier duda técnica que tengáis. Sí que os agradeceríamos desde la unidad que toda lo que es las dudas de gestión de sede electrónica no pesa demasiado la información, pues a través de la unidad de información, y a las dudas concretas del proyecto. Dudas técnicas, estamos a vuestra disposición en la unidad técnica. Y ahora preguntas. Igual cedemos la palabra a Jorge, ¿vale?, para que explique brevemente y hacemos luego el turno como veáis. Sí, vale. Como pasamos, hemos dicho que bueno, con esto, ¿no? Si no, ¿no? Si no, eso es. Vale, eso sí. Vale, pues buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jorge García, vicepresidente de Renovables de la AIER, de la Asociación de Instaladores de Energías Renovables y Telecomunicaciones de La Rioja. Y bueno, el objetivo es hablar un poquito del tema de CAES, que yo creo que, como ha dicho Charo, es un tema que ya se viene hablando durante bastante tiempo y habrá gente que ya tenéis experiencia en ellos. Pero bueno, el objetivo es hacer una pequeña puesta en común y que nos sirva como base para que este tipo de certificados o de ayudas, un sistema de ayudas, pues se vaya implantando poco a poco en nuestra zona, ¿verdad? He partido de una presentación que, si alguien la quiere, la podemos compartir de forma completa, pero bueno, he cogido unas pequeñas transparencias de una presentación del Ministerio que yo creo que habla bastante bien de qué se trata esto, ¿vale? A ver, ¿cuál es el botón? ¿Me hace caso? ¿No? Los sistemas. Perdóname. Es así, vale. Bueno, básicamente se trata de un cambio de paradigma. Tradicionalmente, la manera en la que llegaban los fondos a las empresas cuando querían hacer un proyecto de eficiencia energética es lo que ha explicado Charo ahora, ¿no? Es el camino de arriba. Lo que llamamos sujetos obligados, que son las empresas comercializadoras de energía y grandes distribuidoras de hidrocarburos. Esta gente está obligada todos los años a aportar un dinero a lo que llamamos el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Técnicamente ese es el nombre, ¿verdad? Entonces, este fondo, el Ministerio lo reclasifica y lo reparte en las comunidades autónomas para que cada comunidad autónoma haga sus programas, pues un poco en línea con lo que nos ha comentado ahora Charo, ¿verdad? Entonces, es verdad que llevar un tiempo en que en Europa se estaba buscando fórmulas para que de alguna forma agilizara que los fondos que dan los sujetos obligados llegaran hasta las empresas o hasta los que hacen este tipo de inversiones. Y nace el modelo de los certificados energéticos. ¿Qué supone? Bueno, si un sujeto obligado, una empresa que está obligada a contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para que ese dinero se termine por dedicar a proyectos de eficiencia energética, bueno, pues hay otro camino, que la gente que hace esas inversiones, el usuario final o la empresa final que hace esas inversiones, consiga un certificado que justifique que él ha hecho esa inversión y que ese certificado lo pueda comprar el sujeto obligado, de manera que ese sujeto, en lugar de dar el dinero al Fondo Nacional, se lo paga directamente a la empresa que lo ha hecho, ¿vale? Eso, en términos de racionalidad, pues seguramente hace que el dinero pues vaya más rápido a las empresas y que, bueno, seguramente dinamice el mercado de la eficiencia energética. Bueno, entonces, este proceso, este sistema de CAES, yo creo que en Europa el caso que más conocemos todos de éxito es el de Francia, que lleva unos años funcionando, aunque de una u otra manera se está implantando por todos los países a distintas velocidades. Y el objetivo es que en España se empiece a hacer ya, de hecho hay una serie de objetivos que habla de que, bueno, de todo el fondo de eficiencia energética, cada vez la parte destinada a CAES sea más grande, ¿no? Que cada vez haya más proyectos que vayan por este camino rápido en lugar de tener que pasar por todo el camino, digamos, tradicional, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que busca? Básicamente, bueno, es un tema importante, como decía Charo. Hoy por hoy, este sistema CAES es compatible con cualquier
otra convocatoria de ayudas que haya de la administración. Eso es muy importante, porque es verdad que... sí, puntualizar menos las que van al mismo fondo. Por ejemplo, las líneas tradicionales de IDAE, por eso IDAE ya en principio no va a convocar líneas de ayudas. Entonces, eso yo creo que hay una oportunidad importante también en los próximos años, hasta que esto pues, seguramente coja otra dimensión y pueda ir por otro camino, para que la gente, las empresas que están pensando en acometer proyectos de ahorro, pues aprovechen la oportunidad, porque en los próximos años seguramente pueda darse la coincidencia de que puedan ir por dos líneas distintas, ¿vale? Entonces, al final, lo que están intentando, bueno, se crea un nuevo mercado, como digo, que básicamente se trata en monetizar los ahorros que cada empresa hace y precisamente hacer que esa monetización se concrete en apoyar inversiones en materia de ahorro energético, ¿vale? Entonces, vale. Bueno, básicamente hay una serie de características y de por qué esto puede ser interesante, ¿vale? Primero, desde el lado de la demanda de las empresas que están obligadas a contribuir al fondo, esta gente paga X euros por megavatio de energía que comercializa, ¿vale? Entonces, se espera que el mercado haga que pueda contribuir a ese fondo con un precio un poquito más bajo, ¿vale? Si Repsol, por ejemplo, tiene que pagar 160 euros por cada megavatio al Fondo Nacional y consigue comprar estos CAEs en el mercado a 150, pues fenomenal, se ahorra un 10% y le vendrá bien, ¿vale? Pues por ahí viene un poco el motivo. Es verdad que la equivalencia, digamos, que se va a terminar por regular un poco el precio al cual se van a pagar estos CAEs, y yo creo que todavía estamos en una fase de consolidación del sistema, pero todo el mundo está hablando de la cabeza de en torno a 100 y pico euros el megavatio hora, ¿vale? Entonces, al final, ¿quién va a ser el propietario de este CAE? El propietario del CAE es la empresa que hace la inversión. O sea, esta empresa que hace la inversión va a conseguir, luego hablaremos un poco cómo, va a conseguir un certificado en el que acomete pues, prácticamente todos los proyectos de los que ha comentado Charo, básicamente. Luego veremos que hay una serie de fichas en las que ya de alguna forma estandarizan las inversiones que se van a hacer y cómo conseguir o qué nivel de ahorro da cada ficha, pero también es verdad que se deja abierta la posibilidad de que si mi actuación no está recogida en ninguna de las fichas, es un proyecto singular y una empresa me puede ayudar a justificar por qué ese proyecto singular me consigue una serie de ahorros, ¿verdad? Entonces, básicamente, todas estas medidas de ahorro las vamos a tener que certificar y ahora veremos un poco, ¿vale? Y ahí con eso vamos a conseguir un documentito, que es el CAE, y un CAE es un kilovatio de ahorro de ahorro de energía durante un año, ¿vale? Eso es importante, hay otros países que están yendo hacia otras fórmulas, pero aquí vamos a ser capaces, el CAE va a recoger la energía que mi medida ahorra a mi empresa durante un año, ¿vale? Y eso me da 100.000 CAEs, 10.000 CAEs o 20.000 CAEs, ¿vale? Entonces, al final, bueno, como digo, la unidad de medida es el CAE, es el ahorro certificado para un año, el precio X euros al CAE, lo define el mercado, como digo, es verdad que esto pues terminaremos por ir viendo cómo se consolida, ¿no? Cada año irá cambiando un poco. Las actuaciones que son elegibles son unas que están recogidas en unas fichas, y luego comentaré, hay un montón de fichas y además están en evolución. Hay algunas cosas que están en las fichas, está claro, y hay algunas cosas que no están en las fichas de forma deliberada. Por ejemplo, las instalaciones de energía solar fotovoltaica no tienen ficha CAE, ¿vale? Eso es, por lo tanto, hoy por hoy no estarían sujetas a este tipo de apoyos. Y luego, si es verdad que yo hago una cosa un poco especial, como he comentado antes, pues bueno, hay una metodología de cálculo para justificar que esa actuación súper especial, no recogida en una ficha, pero que es igual de eficiente, la puedo certificar y me voy a tener mi CAE de la misma manera. Entonces, al final, luego hablaremos un poco de los elementos que lo conforman, pero es verdad que uno de los actores que tienen mucha importancia es el verificador, ¿no? Al final pues eso, hay un elemento certificador, llámalo algo parecido a lo que estamos acostumbrados a hablar de OCAS o cosas parecidas, que son un organismo que está certificado y que es el que tiene cualificación para justificar que los ahorros que hemos dicho realmente son como son así. Estos certificados los tiene que emitir la comunidad autónoma,
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en este caso, recibirá la documentación y es quien emite el certificado y para poner eso en el mercado lo haremos a través de un sujeto delegado, que al final es como una especie de comercializador de CAEs, ¿vale? Y ese sujeto delegado es quien le va a vender los derechos a un sujeto obligado, al sujeto obligado, que son las comercializadoras que hemos hablado antes. Ya veis que al final tiene como unos cuantos pasos y eso por fuerza hará que para poder meternos en este lío, vamos a decir así, los proyectos tienen que tener cierta envergadura, un pelín de envergadura, porque seguramente cambiar una lavadora en casa no va a justificar meter a una entidad certificadora, a un sujeto delegado, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero también es verdad que el mercado irá colocando también el tamaño del proyecto en función del valor del CAE y de la competencia de toda la gente que forma parte del proyecto, ¿vale? Y al final es verdad que quien liquida esto es el Ministerio, pues eso, a petición de los sujetos delegados o de los sujetos obligados. A final de año, un sujeto obligado, cuando le toque liquidar su aportación al fondo con el Ministerio, dirá, mira, yo este año he comprado estos CAEs, tanto mi liquidación ha de deducirse en la misma cuantía, porque esos megavatios ya los he liquidado en el mercado y no tengo por qué pagar al Ministerio por eso, ¿vale? Vale, me parece que digo... Bueno, a la hora de hacer las actuaciones, como ya hemos hablado, hay como dos paquetes y básicamente seguramente el mercado va a ir porque haya muchas actuaciones estandarizadas y se están haciendo muchas fichas y hay un montón de mesas de trabajo que cada X tiempo sacan fichas nuevas. Eso lo que va a hacer es facilitar todo lo que son los trámites y hacer pues, seguramente los costes de gestión de esos CAEs en actuaciones estándar pues sean más sencillos, más económicos y más ágiles para todos. Y en cualquier caso, siempre habrá actuaciones singulares que haya que justificar. Seguramente esto lo va a recoger más pues actuaciones más gordas, inversiones más especiales que, bueno, pues al final también justificarán que haya una dedicación mayor por todas las personas que forman, o todas las entidades que forman parte del proceso, ¿vale? Es cierto que tanto en el tema de las fichas tiene cierta importancia justificar muy bien cuál es el punto de partida y justificar muy bien cuáles son los ahorros obtenidos, es decir, hay que dejar constancia de cuánta energía estaba gastando en cada proceso y cuánta energía voy a gastar después, pero si cabe todavía es más importante cuando me salgo de las estándar y voy a ir a una actuación singular que bueno, pues todavía va a requerir un nivel de justificación superior. Entonces, por eso luego hablaremos, hay una línea de tiempo que tiene su importancia y de esta línea de tiempo lo que nos está diciendo es que vamos a poder justificar o pedir CAEs de proyectos que hemos hecho hasta 3 años antes. Es que es posible que en algún proceso de justificación necesite un track record importante, es decir, tener, oye, he medido antes durante un tiempo no pequeño, hago la actuación y miro después durante un tiempo también no pequeño que me ayude a justificar el por qué mi actuación ha sido eficiente en materia de energía, ¿vale? Bueno, al final, yo creo que básicamente aquí volvemos a hablar un poco de los mismos elementos. ¿Quién es el que está, quién va a pagar esos CAEs? Sujeto obligado y sujeto delegado. ¿Quién es el que los va a ejecutar? Y luego que tenemos una empresa que va a verificar que esos CAEs realmente o va a hacer la certificación de que las medidas de ahorro se han llevado a cabo en los términos que esperábamos, ¿vale? Pues al final, yo en esta tabla viene un poco ahí, usuario final, quien acomete la inversión, ¿vale? La parte intermediaria serán las empresas instaladoras que ejecuten la obra y los sujetos delegados, el sujeto obligado, que es al final quien va a pagar, y como tenemos ahí los verificadores y el gestor autonómico, que es quien, por un lado, va a emitir el certificado de que eso está bien, el gestor autonómico me va a dar un certificado y al final eso va a redundar en que el Ministerio pues va a permitir que el sujeto delegado aporte menos al fondo porque ya ha pagado este dinero por los CAEs que ha ido comprando, ¿verdad? Vale. Un poco las fases del proyecto, pues va un poco en estas líneas. Por un lado, el usuario final
tiene que hacer ejecutar la actuación que se ha comentado, y ahí habrá, pues, evidentemente, una labor comercial de las empresas instaladoras que lo vayan a hacer, la firma del convenio CAES, ejecución de la medida. Una vez que la medida está ejecutada, habrá un verificador independiente, que son estos organismos que hablábamos, que son los que se van a ocupar a través de los mecanismos que ya tienen homologados para justificar que realmente tienen los efectos que se buscaban y son capaces de cuantificar subjetivamente el número de CAEs que se han conseguido, y a partir de ahí la presentación en la comunidad autónoma, emisión del certificado y liquidar contra el sujeto obligado, ¿vale? Bueno, como veis, en esta línea, con esta transparencia, intentamos poner tanto lo que es la línea de tiempo como los agentes que participan del proyecto. Es verdad que seguramente al principio esto nos está sonando un poco farragoso, pero el mercado nos va a llevar a que estos mecanismos se automaticen y se generen las rutinas que hagan que esto vaya, pues, de una forma más ágil de lo que a lo mejor nos parece, ¿no? En el fondo, tampoco debería ser tan distinto a lo que viene siendo una legalización de cualquier instalación industrial en muchos aspectos, ¿no? Porque al final hago una inversión, la legalizo, la justifico, viene un organismo que me dice que eso realmente está bien. Entonces, aunque insisto, que nos puede parecer relativamente complejo, de verdad que luego yo creo que los profesionales del sector hacen que todo esto pues vaya como más automatizado de lo que realmente nos puede parecer a priori, ¿vale? Aquí intentaba poner un poco esta línea de tiempo, que es lo que decía, que yo la inversión, pues, que es bastante normal. Bueno, yo llega un momento en el que un usuario dice, oye, en este punto, por ejemplo, estoy con un consumo el que sea, y llega un momento en el que, oye, me planteo hacer la inversión, empiezo a recibir ofertas, empiezo ya a ver un poco qué alternativas tengo. Es muy importante, sería muy importante que en este proceso en el que yo me estoy planteando hacer la inversión fuera dejando evidencias de cuál es mi consumo antes de hacer esa inversión. A partir de ahí, bueno, nos comentan que si el proyecto es muy grande, incluso hay la obligación de hacer una consulta previa. Si yo voy a ahorrar más de 1 gigavatio, puedo hacer una consulta al Ministerio para ver si mi actuación, que es muy especial, es acogible, que en principio hay voluntad de poderlo hacer en todas, ¿no? Y que a partir de ahí lo que se hace es, oye, acometo mi inversión, ¿vale? Aquí es verdad que ya no hay más dificultades, acometo la inversión, y durante un tiempo tengo que empezar a recoger también evidencias. Ahí se habla de 1 año porque es un tiempo tipo, aunque es verdad que en función de la inversión, de la actuación que yo he hecho, si ya tiene unas fichas, pues esos periodos se pueden acortar, pero lo que voy a hacer en cualquier caso es en la verificación del ahorro de la entidad, bien porque ha pasado 1 año y lo he podido comprobar, o bien porque mi actuación ya es una de las fichas estándar, me va a emitir el certificado que es el que me va a dar el número de CAEs al cual tengo derecho. Y a partir de ahí, con el convenio CAEs que he hecho con el sujeto delegado y al final con el obligado, lo puedo poner ya en valor y me lo va a pagar la empresa. Importante, yo puedo hoy justificar o pedir CAEs de inversiones que he hecho en los últimos 3 años, ¿vale? Siempre, un detalle, siempre. O sea, se va a hacer siempre va a hacer estos 3 años, aunque es verdad que hay una fecha, es el 26 de 1 de 2023, que es cuando entra en vigor la ley. Pero en 2025, en 2026, podré pedir CAEs de instalaciones que he hecho 2 años antes. Poco en contra, digamos, o en contraposición del típico incentivado. Es decir, oye, y una cosa que ya he hecho, pues no lo puedo justificar. El sistema CAES sí me permite poder pedir CAEs de inversiones o de proyectos que he hecho 3 años antes. Alguien decía, oye, ¿y si mi actuación no tiene inversión? ¿No? Que también nos ha pasado en algún caso y tal, una de esa duda. O la inversión es pequeña. Evidentemente, independientemente del tema de las ayudas, por otro lado, yo sí podré ser beneficiario de un CAE, incluso ese CAE puede tener un dinero muy superior a la inversión que ha tenido mi empresa, porque si he hecho un cambio en el proceso, he hecho un caso que a lo mejor no tiene una inversión directa en un activo, ¿vale? Pero sí es una serie de medidas que me pueden producir un CAE, y eso pues me puede generar unos CAEs que pueden superar con creces lo que ha sido la inversión en el activo en algunos casos, ¿vale? Vale. No sé si me he quedado pillado.
No, vamos en ello. Pero nos concurre todo, ¿eh? No, Creo que se ha quedado el Adobe con pillado. vale. No. Pues me parece que se ha quedado el Adobe un poco, sí. Bueno, a partir de ahí, lo único que intentaba es poner una serie de fichas que ya están estándar. Se han creado un volumen importante de fichas por sectores, es decir, sector residencial, industrial, terciario. Se han generado una serie de fichas que vienen a ser las típicas. Oye, sustitución de una caldera de gas por unos equipos de aerotermia, sustitución del tema de iluminación, por ahí mejora de la envolvente de los edificios. O sea, se han creado una serie de fichas que lo que van a hacer es que el proceso de certificación sea mucho más ágil y que además también puede ayudar a objetivar, oye, yo este esfuerzo que voy a hacer, ¿qué resultado puedo obtener? ¿No? Entonces, esas fichas, ese catálogo de fichas es un catálogo que está muy vivo, que se están haciendo. Es verdad que yo quizás en el año 2023 tuvo un crecimiento importante y en el 24 no ha habido tantísimo crecimiento, pero que los grupos de trabajo siguen reuniéndose de vez en cuando y nos van emitiendo fichas nuevas. Y además esas fichas ese catálogo será un catálogo cambiante, habrá cosas que entren, habrá cosas que salgan, tecnologías nuevas que incorporen o metodologías nuevas que ayuden a ayudar a incorporar nuevas medidas, pero que en el fondo parece que la voluntad de todos los estados de la Unión Europea es que este sistema cada vez coja más cuota de ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Este año 2024 va a ser pues anecdótico porque hay muy poquitos proyectos y yo creo que la industria en general se está metiendo en este sistema y seremos capaces de sacar los primeros en el 24, un poco más en el 25, pero el objetivo es realmente ambicioso y realmente va a buscar que prácticamente la totalidad de ese fondo, o una parte muy importante, se gestione entre los sujetos obligados y las empresas o el usuario que acomete las inversiones de forma mayoritaria. Entonces, bueno, dependerá un poco de todos que eso realmente sea así y bueno, lo que un poco desde la asociación lo que animamos es que la gente que tenga proyectos que consideren que pueden ser objeto de eso, que se remangue y que se meta con ello, porque la verdad es que es un tema, insisto, que nos puede parecer un poco farragoso, pero que ya el sector lo está trabajando con bastante naturalidad y entre todos conseguiremos que sea un caso de éxito. O sea, que al final es una cosa importante es que desestacionaliza las ayudas también, porque sabemos que las ayudas vienen fenomenal, ayudan mucho a catalizar proyectos, pero también en algún momento paran inversiones y dicen, bueno, voy a esperar a ver si sale la ayuda, ¿no? Eso que todos lo conocemos. Pues de alguna manera esto nos ayuda un poco también a desestacionalizar el tema de las ayudas, que en el sector yo creo que es una cosa que se agradece también de forma importante, ¿no? Entonces, bueno, la presentación completa la ponemos a disposición y en cualquier caso, a través de la asociación, cualquier persona o empresa que quiera alguna consulta, pues estamos a su disposición, ¿vale? Pues aquí abrimos un tipo de preguntas específicamente para los que estáis aquí. Si tenéis cualquier duda sobre la proposición de Charo o de Jorge, estamos a vuestra disposición para resolverlas. Bueno, puntualizar primero que lo que son las emisiones de los CAEs pueden ser subvencionables no por la línea TEC, sino por la línea de cheques de asistencia. Entonces, esos trabajos de ingeniería o de certificación son subvencionables por la línea hecha de asistencia técnica. Y también que yo os animo al tema de, como bien comentaba Jorge, de monitorizar los consumos. Va a ser muy importante si alguna empresa, sobre todo, se va a meter en el tema de los CAEs. Entonces, es subvencionable la instalación de medidas y para mí sería el punto de partida inicial para cualquier inversión de eficiencia energética. Conocer qué consumos tengo, monitorizar, y es un objeto subvencionable que llegando a 6.000 euros puede ser solo una solicitud de ayuda y luego ya vendrían las inversiones a futuro. Yo tengo dos preguntas. La primera, no sé si he entendido bien lo del tema del contractor. Y voy a poner ejemplos numéricos para ver si lo he entendido bien. Vale. Si yo, vamos a suponer que hago una medida de eficiencia que consume, yo qué sé, mediante un sistema de motor de combustión, me cuesta 1.000 euros, vamos a poner un ejemplo.
pero ese mismo sistema lo pongo con un motor eficiente de lo que sea, me da igual, ¿eh? Y me cuesta, vamos a poner, 1.800 euros. ¿Estamos diciendo que la financiación es solo un porcentaje de esos 800 euros? No, porque estás hablando de un proyecto de eficiencia energética. La hipótesis de contraste solo hay que tenerla en cuenta en los proyectos de economía circular. Vale, cambio de sentido. Hago un sistema de economía circular en el que utilizo combustibles fósiles para yo qué sé. Te pongo un ejemplo. Venga. En mi empresa utilizo materia prima, caucho que compro directamente, por ejemplo, en automoción, que compro directamente del mercado. Entonces yo voy a hacer la sustitución porque voy a coger los recortes, los residuos que yo tengo en mi empresa, les voy a hacer una serie de tratamientos, una serie de inversiones, de actuaciones para poder incorporarlo como materia secundaria dentro de mi actuación, economía circular en mi empresa. Entonces ahí sí que tengo que aplicar hipótesis de contraste. Y entonces ahí sí, por ejemplo, la empresa va a estar obligada, no queda otra, a que diga, bueno, yo esto, ¿cómo lo podría hacer? ¿Qué coste tendría? Simplemente siendo, porque yo ya tengo unos residuos que tengo que gestionar. Pues no sé, puede ser que la hipótesis de contraste sea a comprar la máquina trituradora y que se lo lleve a un gestor. Eso está más abajo de la cadena en la escala de residuos. Pues esa sería la hipótesis de contraste. Yo la actuación que voy a hacer me cuesta 200.000 euros y comprar esa máquina que voy a tener que describir cómo es comparable a nivel de volumen, a nivel de comparable a nivel uno con otro, es una solución comparable, me cuesta 100.000. ¿Cuánto he dicho antes? Pues bueno, si son 200.000 y esto me cuesta 50.000, sería 200 menos 50, inversión, coste subvencionable, 150.000. Ahí aplicaría el 45%. Más 5% si es una pequeña empresa. En otras palabras, en este ejemplo que acabas de poner, solución menos mejora en medio ambiente. Sostenible, 100.000. Solución más sostenible, ingreso neto, 155.000. No. O sea, No. Si la inversión que yo voy a hacer en economía circular de mejora de procesos cuesta 150.000 y en la inversión de hipótesis de contraste cuesta 50.000, 150.000 menos 50.000, coste elegible 100.000. Y a eso el 45%. Vale, pues en este caso concreto, sí, terminaría yo pagando una solución sostenible por unos 105.000 euros. Estoy haciendo el cálculo rápido, que son 150 menos 45, que es el 45% de 100.000. Solución no sostenible, 50.000. Entonces me enfrento a una solución no sostenible, 50.000, una solución sostenible, 105.000. No sé si termino de ver el incentivo. No sé. A ver, económico no lo veo. Estos proyectos en principio los vas a hacer porque estás la normativa europea a nivel de obligaciones reglamentarias para las empresas cada vez es más exigente. Entonces, ¿vas a poder hacerlo ahora con una ayuda de 45.000 o vas a tener que hacerlo dentro de 5 años con una ayuda de 0? Entonces, quiero decir, ¿cuál es la hipótesis de contraste? La menor que seáis capaces de demostrar de una manera técnica que son comparables, que me ofrece la misma solución. Entonces, la intensidad se ha puesto la más alta que podíamos en función de la tipología de empresas, porque entendemos que las grandes empresas que hay en nuestra comunidad autónoma no son las típicas grandes empresas, entonces también necesitan ayudas. Entonces, hemos intentado que la diferencia entre unos tipos de empresa de tamaño y otras no sea demasiado grande. Entonces, por eso hemos intentado fijar unas intensidades de ayuda que sean lo suficientemente interesantes para todas, ¿vale? Y primando un poco más a las pequeñas empresas. Entonces, la respuesta, pues es que igual luego lo tienes que hacer, de todas las maneras. Pero bueno. Vale, entiendo el espíritu entonces. Vale. Y la segunda de las preguntas es con el tema de los CAE. Sí. ¿Qué se financia dentro de los CAE? Y me explico. Yo como empresa beneficiaria, o mejor dicho, empresa que va a vender CAE, yo voy a vender CAEs y el sujeto obligado me va a pagar a mí directamente. ¿Vale? ¿Qué costes tengo yo? Pues depende de la fórmula que utilicemos. Si yo utilizo una fórmula
con un sujeto espera, que me quiere colocar todo. Delegado. Con un sujeto delegado o con un partner que al final te hace toda la gestión y al final te cobra los costes de la entidad verificadora. La OCA, sí, bueno, la entidad certificadora, sí, perdón. Y me cobra todo, reduciéndome el coste que me va a pagar el sujeto obligado, como un ejemplo, lo que has dicho de 100 euros el megavatio, por ejemplo, y me dice, mira, te lo voy a reducir así ya, te hago el servicio completo y lo que te hago es, tú no pagas ninguna factura, te lo reduzco en el dinero que yo te voy a pagar. ¿Eso es financiable de alguna forma? Es decir, ¿yo puedo justificar que me han reducido el coste del CAE? ¿Me estoy explicando? Sí, pero a ver, yo creo que por línea de CAEs no tiene nada que ver la inversión con lo que hagas. Otra cosa, lo que ha dicho Charo hace un momentito, es que si para tú emitir los CAEs tienes unos gastos de una entidad verificadora, una serie de gastos, puedes elegir el cheque, porque casualmente en este momento hay una línea abierta en ADER para ese tipo de trámites. Es decir, para ti sería, a lo mejor, más una manera de conseguir más ayudas en este momento, es decir, señores del sujeto delegado, usted págueme a mí por el CAE el total del precio del CAE. Y luego me emite una factura de gestión del CAE de X. Ese trabajo de haber gestionado el CAE suficientemente justificado y con los trabajos que ha hecho, entiendo que en este momento es subvencionable porque hay una línea de ADER que se llama cheque de asistencia. Cheque de asistencia. Pero de cara a los CAEs no se fijan mucho en la inversión que has hecho, a eso me refería. Es decir, que tú explicaba, o sea, al final es el concepto de qué es subvencionable dentro del cheque de asistencia dentro de los CAEs. Es decir, si puedo buscar fórmulas o no. El cheque de asistencia no tiene nada que ver con la inversión. No, eso sí lo tengo claro. Pero, claro, yo, por ejemplo... Con los costes de inversión, perdón. Por eso digo que seguramente decir, como he cobrado menos por este motivo, pues es más difícil si el sujeto delegado, que es quien te lo dirá, o el obligado, que hay veces que la distribuidora te dice, mira, yo me ocupo de todo, no te preocupes porque te echo una mano, porque tengo... y dice, mira, lo único es que, claro, evidentemente el CAE, en lugar de 150, te lo voy a pagar a 100. ¿No? Que puede ser. Entonces, pues ahí, pues no sé si puede justificar mucho. Otra cosa, insisto, que te diga, yo te lo pago a 150 y te emito una factura de 50 porque te he hecho este trabajo. Seguramente esa factura de 50... Hay unos límites. Con los límites. Te estoy diciendo conceptualmente, ¿no? Conceptualmente, esa factura, si de verdad se ajusta a los trabajos que se acogen en el cheque de asistencia, pues a lo mejor se puede hacer. Pero entiendo que por las diferencias pues será más difícil de justificar. Y no me lo tiene que expedir esa factura ni el sujeto obligado ni el sujeto delegado, ¿no? Puede ser cualquier otro intermediario. A ver, en principio tiene que ser, en principio lo que está pensado es para el tema de los certificados que tienen que emitir las OCAs o entidades certificadoras tipo AENOR, ese tipo de costes de ingeniería de validar lo que son los CAEs, ese tipo de costes. Pero ¿qué quiero decir? Como beneficiario me da igual quién me emita la factura de estos números, ¿no? Tiene que tener, como siempre, todas las ayudas de cheque de asistencia. Quien emita la factura tiene que tener la solvencia técnica para poder emitir esa factura. Quiero decir, si te hace esa factura alguien que no tiene nada que ver con que no tiene ninguna solvencia técnica demostrable para poder emitir una factura certificando los CAEs, pues va a ser difícil que la podamos admitir. Quiero decir que va a ser subvencionable el trabajo de entidades expertas para ayudar a dinamizar el mercado de los CAEs. Bueno, no sé si me explico. Lo mismo que en tema de economía circular. Si tú tienes un proyecto de eficiencia energética que has hecho en los últimos 3 años, bueno, a partir de 2023, o vas a hacer, puedes no cobrar nada, solo las ayudas de vía ADER, eso sí, esas tenéis que solicitarla, y te olvidas de los CAEs, o puedes decir, bueno, pues si yo hago todo, tengo la solvencia, tengo la experiencia, tengo la capacidad técnica, mi proyecto es sencillo y soy capaz de gestionar todo el proceso, pues me voy directamente al sujeto obligado y cobro 160 por cada CAE, por cada kilovatio euro ahorrado. Si yo no tengo esa capacidad, que será difícil, pues bueno, sé que en vez de 160 voy a cobrar 130 o 100 o 90, porque lo va a regular el mercado. Ahora más, vas a cobrar menos, luego irás cobrando más. O no cobro nada si no hago nada.
estaríamos en lo mismo. Es animaros a que es algo que yo creo que es interesante que conozcáis y que se empieza a dinamizar el mercado y sí. Vale, Charo, en esta línea de subvención, la charla, hemos dicho, el trabajo de gestión de los CAE es carácter retroactivo del 1 de enero de año. Sí, ¿no? Sí, 1 de enero creo. Es que había algunos cheques que tenían incluso retroactividad anterior. ¿Un máximo de subvención para este tema? Yo creo que el límite de 10.000, porque creo que entra dentro de los cheques generales. Vale. De los cheques de asistencia técnica. ¿Les cuento un poco más sobre la ley de morosidad? ¿Entiendes la empresa o solamente el proyecto? Vale. A ver, la ley de morosidad lo que hace es trasladar a los gestores de subvenciones una obligación para que las empresas, cuando hacen una inversión, pues cobren en un plazo razonable. Como eso no se estaba cumpliendo de una manera natural, digamos, pues entonces lo incluyen como una obligación de la ley de subvenciones para ser beneficiario de una ayuda. Entonces, si tú vas a ser beneficiario de una ayuda, obligatoriamente tienes que cumplir la ley de morosidad. Y si no, no vas a poder ser beneficiario. Tiene como 2 fases, una en fase de aprobación de la ayuda y otra en fase de pago. En la fase de pago todo el mundo tiene que cumplir la ley de morosidad, tiene que demostrarlo. ¿Y eso qué significa? Que todas las inversiones que formen parte del proyecto subvencionable van a tener que estar pagadas en 30 días o 60 si hay un acuerdo entre las partes. Si en la factura se dice pago a 60 días o hay un contrato o hay un acuerdo, pero si no, son 30 días. A no ser que haya una norma sectorial específica, bueno, y eso ya son singularidades. Pero todos los proyectos que sean subvencionables a partir del 2023 que obtengan una subvención en una convocatoria a partir de 2023, lo van a tener que cumplir. Los gastos para que sean elegibles, sí o sí, tienen que estar pagados en ese plazo. Eso es en abono. No, eso es en abono. Eso todo el proyecto subvencionable para que sea elegible tiene que cumplirlo. Entonces, ¿qué pasa en fase de aprobación? En fase de aprobación, si tú vas a recibir una subvención de 30.000 euros o más, es decir, si tú haces una inversión y tienes una ayuda de 15.000, en fase de aprobación te olvidas de demostrar nada. Pero si tú vas a recibir una subvención de 30.000 o más, estás obligado a demostrar que cumples la ley de morosidad para ser beneficiario. Es lo mismo que estás obligado a demostrar que estás al corriente de pagos. Entonces, una empresa que no está al corriente de pagos con Hacienda no tiene derecho a recibir una subvención, no cumple los requisitos para ser beneficiario. Entonces, en fase de aprobación, ayudas de más de 30.000, las conceda quien las conceda, el ministerio, la agencia, vengan de donde vengan, están obligados a cumplir la ley de morosidad como empresa. Entonces, y demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Pues si tú eres una empresa que puedes presentar cuentas anuales abreviadas con una declaración jurada, tú declaras que cumples la ley de morosidad. Hay un modelo normalizado y simplemente con declararlo, las declaraciones, la empresa es responsable de lo que declara y si declara que está cumpliendo es porque, en principio, pues cumple como cualquier otro punto de la declaración jurada, que no está en crisis, que no tiene ayudas para el mismo proyecto, bueno, como el resto de declaraciones. ¿Qué pasa? Que si tú no puedes hacer cuentas anuales abreviadas, estás obligado a presentar o un informe de un auditor de que tú cumples la ley de morosidad, entonces eso lo que te haces es el informe que te audita a ti las cuentas, te dice, hace como una especie de extracto de que en las cuentas anuales que te han auditado, te han hecho ese análisis de cumplimiento de pagos y certifica que lo cumples. Ya está, es un certificado de un auditor. Y eso tiene validez hasta las siguientes cuentas anuales. ¿Qué pasa? Que puede ser que en el año anterior no lo cumplieras, no cumplías la ley de morosidad, pero tú la vas a cumplir. Te pones al corriente, pagas y a partir de ahora la cumples. Entonces, puedes contratar a un auditor para que te haga un informe de procedimientos acordados, que a una fecha de referencia analiza que tú cumples la ley de morosidad. Emite el certificado a esa fecha y a partir de esa fecha tiene una validez de 6 meses para cualquier ayuda que pidas. Entonces, esas son las maneras. Entonces, si tú tienes una ayuda de más de 30.000 euros, no se puede aprobar, lo mismo que no se puede aprobar si no estás al corriente de pagos con la Seguridad Social. No sé si... Dentro del programa 4 de energías renovables de las ayudas de economía circular, hay algunas empresas que ya habían hecho una solicitud de ayudas para los programas de IDAE que finalizaron en diciembre de 2023.
esas empresas que aún no hayan hecho ya la inversión, no hayan comenzado la instalación, pueden hacer también una solicitud en estas y cómo tienen que operar con la otra. Sí, que ya tenían. vale. Todas las empresas que tengan pendiente de resolver una ayuda del Ministerio que se gestiona a través de la Dirección General, cuando soliciten una ayuda en ADER porque no han iniciado el proyecto, es decir, no tienen compromiso en firme, no han hecho el pedido, no han aceptado formalmente el presupuesto, o sea, no hay un compromiso en firme que les obligue a ejecutar el proyecto antes de presentar la solicitud, ¿vale? Lo recalco porque eso luego da muchos problemas. Entonces, si no se ha iniciado el proyecto, tendrían que o pueden presentar una ayuda al programa 4 de energías renovables y tienen que indicar, en la declaración jurada, tienen que indicar que tienen porque una de las preguntas que se hace es si tienes ayudas solicitadas para la misma inversión. Entonces, la empresa está obligada a indicar que en tal fecha a la Dirección General de Energía ha presentado, al Real Decreto, como quiere indicarlo, ha presentado una ayuda y que está en fase de resolución. El organismo que primero resuelva, ese es el que va a conceder la ayuda. ¿Cómo trabajamos? Nos comunicamos con la Dirección General, así lo hemos hecho, porque primero ellos tenían fondos y nosotros no, entonces ya me imagino que muchos lo habéis sufrido, teníamos ayudas pendientes de que nos incrementasen el presupuesto sin resolver y mientras ellos iban resolviendo, pues ellos resolvían y nosotros pues resolvimos las que ellos no habían podido, no tenían fondos suficientes. Ahora mismo, que yo sepa, están pendientes de que les amplíen fondos. Entonces, si una empresa quiere hacer una instalación o tiene solicitadas, que presente la línea nuestra, porque en principio hay un objetivo de la agencia que estamos trabajando para conseguirlo, de reducir los plazos tanto de aprobación como de abono. Entonces, esperemos resolver nosotros antes y siempre nos vamos a comunicar con la Dirección General si la empresa ha indicado, como es obligación, que tiene una ayuda solicitada. Antes de resolver, haremos esa consulta. ¿Habéis resuelto? Si han resuelto ellos, nosotros denegamos porque son incompatibles y si ellos no han resuelto, nosotros aprobamos y la empresa renunciaría a la de la Dirección General. No hay ningún problema en que tenga una solicitud, no tiene que renunciar a la ayuda, pero sí que tiene que informar. Más. ¿Hay alguna consulta? Me parece que me permitís. Vamos a ver. Bueno, claro, esto. Para Charo, ¿se podrá hacer presolicitud a partir del 1 de enero de 2025 para inversiones que entraran en el TEC 25 cuando se abra la convocatoria? Sí, bueno, comentaros que es una novedad de la orden, es la opción de las presolicitudes. De manera automática, a partir del 1 de enero de cada año, se abre la opción de presentar presolicitudes para ese ejercicio, mientras se publica la convocatoria. Entonces, ahora era cuando se publicó la orden con carácter excepcional, porque era desde fecha de publicación, pero ahora todos los años, el 1 de enero, se abre la posibilidad de que presenten presolicitudes para cumplir ese efecto incentivador y luego, cuando se publique la convocatoria, presentar la correspondiente solicitud. Sí. Vale, luego nos comentan qué inversión mínima es necesaria para que sea rentable solicitar los CAEs. Claro, es que el tema no va por inversión mínima. Al final yo os diría más cuántos CAEs esperados son mínimos para que sea rentable, ¿no? Porque al final, digamos, el sistema de CAEs en sí, los costes que tiene son los de la entidad verificadora, la parte de ingeniería, justificar, o sea, no tiene que ver con la inversión, sino con el número de CAEs que yo voy a terminar de conseguir. No sé, tal día de no, a lo mejor puede comentar, pero hay gente que habla de 400 CAEs, hay gente que habla de 30 CAEs, de 40 CAEs. Yo creo que el mercado todavía está un poco ajustándose, ¿no? Pero evidentemente he puesto el ejemplo ridículo, ¿no? De una lavadora que no, pero yo creo que al final, si estamos hablando que el pago neto puede estar en esos 100 euros, vamos a decir un número gordo, ¿no? Y pues yo no sé, pues es que meterte a lo mejor por menos de 100 CAEs, pues igual hoy por hoy no lo justifica, ¿no? Entonces, pero insisto, no lo cojáis al pie de la letra, porque si hay alguien que se lo gestiona casi todo ello y se lo hace con 30 CAEs, pues a lo mejor lo puede llevar adelante. Entonces, no tiene tanto que ver con la inversión, sino con el número de CAEs que yo espero, ¿vale? De la medida.
esta misma persona establece, dice, ¿por qué las placas solares no dan ficha CAES? Si se acreditaran con una entidad CENACS, ¿sí te lo darían o depende de su potencia? No, ha sido un criterio pues como otro cualquiera, ¿no? La fotovoltaica está un poco mal vista en algún sector del ministerio o algo así, porque eternamente siempre es la fotovoltaica, ¿no? Entonces digo que no, ha dicho el ministerio que no, que ya está, la térmica sí, la fotovoltaica no, y ya está, ¿no? Bueno, seguramente, y también es verdad que en estos últimos años han tenido muchas ayudas por otra línea, y a lo mejor lo que no querían es, si ya está suficientemente apoyada por otra línea, esas fichas tampoco están grabadas en piedra, por lo tanto es probable que en función de cómo vaya el mercado y tal, pues se termine por incorporar fotovoltaica o en algunos casos, ¿no? Yo igual puede que un poco las ayudas del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que tradicionalmente se gestionaban en lugar de CAES vía ayudas, nunca consideraban como subvencionables las energías renovables. Por ejemplo, desde la agencia se tramitó y se está tramitando una línea de ayudas de eficiencia energética al Fondo Nacional, que sí que son incompatibles, pero está cerrada la convocatoria, con lo cual no hay problema, que no permitían los proyectos de energías renovables. Hubo consultas al ministerio y tradicionalmente, como dice Jorge, no, yo desconozco el motivo, pero sí que nunca se han considerado eficiencia energética, con lo cual los CAES son certificados de ahorro energético. Básicamente, conceptualmente lo que te ayuda a consumir menos energía. No a importar. No a cómo la generas, no importar que sea más limpia o menos, sino a consumir menos. Bueno, o sea, tiene también sus controversias, pero es lo que hay. Luego, y ya la última pregunta, ¿los CAES son compatibles con las subvenciones? Es decir, ¿puedo haber cobrado una subvención por hacer la instalación y además cobrar los CAES? Sí. Con carácter general. Con carácter general, que no tengan que ver con un Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y en la Comunidad Autónoma de La Rioja son la línea EE, que ahora mismo está cerrada. Pero si una empresa ha obtenido una ayuda por esa línea, son incompatibles. Son muy excepcionales. Son muy excepcionales. Muy excepcionales. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nada, pues Charo, Jorge, muchísimas gracias a vosotros, a LADER, a la IER por su colaboración y como siempre estamos a vuestra entera disposición en la FER, ¿de acuerdo? Muchas gracias y pasad buena mañana. Gracias. Gracias.